Queridos hermanos, les saludo en la paz, en la alegría y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando y pidiendo para que estén todos bien, con salud, con alegría y viviendo estos momentos en paz y en tranquilidad en sus casas. Recuerden por favor que tenemos nuestro encuentro permanente los días martes a las 19 horas, que son encuentros pastorales online, donde tratamos temas de Cuaresma, ¿cierto? Y vamos a avanzar hacia la Semana Santa. Les pido por favor que se conecten los días miércoles a las 19 horas y los links están indicados, ¿cierto? De Iglesia Ortodoxa de Viña del Mar, tanto en Facebook como en YouTube, para que puedan seguir esta labor, ¿cierto? Nuestra Iglesia Ortodoxa, con la intención de juntar a la comunidad, aunque sea virtualmente, en estos momentos en que no podemos hacerlo físicamente. Estamos tratando todas las semanas el tema del domingo, como domingo de Cuaresma, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando en esto, así que hagamos comunidad, juntémonos, saludémonos, conversemos, ¿cierto? Tratemos de estrechar lazos en la medida que podamos. Están todos invitados, es un encuentro abierto para que puedan participar todos. Es importante que se suscriban a la página de Facebook y se suscriban al canal de YouTube, Iglesia Ortodoxa Viña del Mar, y activen tanto la suscripción como la notificación, que es la campanita que aparece en cada canal de YouTube, para que les llegue la notificación, el aviso de todas las novedades que están sucediendo al teléfono inmediatamente, y así lo puedan ver en forma directa. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día estamos celebrando el día domingo 11 de abril del año 2021, que es el cuarto domingo de la Gran Cuaresma, y celebramos en este domingo a San Juan Clímaco. El santoral de hoy nos invita a recordar a un gran santo y mártir de la primera época, el santo mártir Antipas, que era obispo de Pérgamo. Y Antipas es recordado por San Juan en su Apocalipsis, porque hay algunas opiniones que dicen que fue alumno, discípulo de él. Y tenemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice Juan: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces hay una referencia a Antipas como el testigo fiel. La tradición nos dice de que Antipas fue ordenado episcopo a la ciudad de Pérgamo, ¿cierto? Donde estaba cuidando a la rey en tiempos del emperador Domiciano. Y dice que el momento de su martirio, poco antes, el gobernador de la zona lo sometió a esta prueba de abandonar la fe en Cristo y adorar a dioses paganos. Finalmente se dice que falleció martirizado el año 92, y como muestra su imagen, ¿cierto?, fue puesto en un caldero de bronce ardiendo, y así como es quemado. Así que recordamos no solamente su memoria, sino que también el ejemplo de rectitud cristiana, de no abandonar la fe y de no desfallecer debido a las presiones, a las torturas y a los castigos a los cuales estaba sometido. Un ejemplo de tantos ejemplos que tenemos en nuestro calendario ortodoxo. La epístola de hoy corresponde al cuarto domingo de la Gran Cuaresma, como ya saben, y en que estamos celebrando a San Juan Clímaco, ya vamos a hablar de él. Y la epístola está tomada de la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 6, del verso 13 al 20. Y el Evangelio, de la misma forma, ¿cierto?, está tomado de un Evangelio de San Marcos, del capítulo 9, versículo 13 al 31, que es la sanación del joven endemoniado. Así que vamos a ver el texto que dice: En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre y postrándose le dijo: Maestro,
Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Bien, la primera imagen, ¿cierto?, es de un padre desesperado, como mucha gente que retrata a los evangelistas. La desesperación llega a un punto en que la persona no tiene otro medio, ha circulado por diferentes formas de sanación sin obtener resultados. Y es por eso que es importante la imagen de este padre que viene y se postra. La postración es un signo de humillación, y aparte es un signo de reconocimiento de la autoridad y el poder de la persona que tiene enfrente. Por lo tanto, el evangelista Marcos nos enseña de que este hombre reconoce no solamente la autoridad, sino que también el poder de Jesucristo, y viene a relatar esta relación que tiene con su hijo del punto de vista de pedir humillado, postrándose a los pies de Jesús, la sanación para su hijo, el cual tenía comportamientos un poco ilógicos, anormales, como ser sacudido, como echar espumarajos, crujir los dientes, irse secando. De tal forma de que es una imagen un poco violenta, una imagen bastante estresante, porque los que tenemos hijos sabemos cuánto nos duele el dolor y la enfermedad de un hijo. Así que nos ponemos en esa posición, la posición de padres, de madres, al ver el sufrimiento de un hijo, y que sin duda alguna que en un momento de trance como este, no cegamos en ningún medio y en ninguna herramienta para poder lograr la sanidad y la salud de nuestro hijo. Jesús responde con una pregunta un poco descolocadora, en el sentido de que, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, y respondiendo él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Bien, la verdad es que Jesús, en esta parte del Evangelio de Marcos, si uno ve un poco el contexto literario, la construcción de Marcos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, 10, Jesús viene lidiando con escribas, con fariseos y con los mismos discípulos. Además de la gente que, como un pequeño resumen, ¿cierto?, los escribas y fariseos estaban en franca y en abierta oposición a Jesucristo, criticando siempre sus acciones, criticando siempre su actuar con la gente que pedía señales del cielo, que la gente no se convencía, quería un show cinematográfico, quería milagros de forma espectacular, y los discípulos que también estaban en una situación dubitativa, porque en algunas oportunidades, ¿cierto?, enfrentan a Jesús en el sentido de un poco dudar del poder, la autoridad y el señorío del Señor. Es por eso que si uno lo ve de un punto de vista quizás más humano, diríamos que Jesús hoy día está hastiado, está copado, ¿cierto?, revienta, si ustedes quieren, por todo este proceso que ha venido viniendo de hostigamiento, no tan solo de los escribas y fariseos, que son sus enemigos naturales, sino también de la gente que requiere señales y muestras de la verdad, y de sus propios discípulos que estaban ahí tratando de comprender, y Jesús que le dice que todavía no entienden todo lo que han visto, todo lo que han vivido, todo lo que les he enseñado, y todavía no entienden. Es por eso que la reacción de Jesús es bastante natural. ¿Por qué? Porque le traen al niño, en definitiva, y este niño que desde pequeño, este muchacho que desde pequeño sufría estas manifestaciones, ¿cierto? El padre apela a una cosa muy importante, muy bella, cuando le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Claro, ten misericordia de nosotros porque un hijo enfermo y con este tipo de enfermedad, con este tipo de fenomenología, altera el entorno familiar y social de la familia. Un niño mudo, una persona muda no puede hablar, no se puede comunicar, se dificulta la relación con su entorno. En definitiva, Jesús lo que le recibe
este pedido de misericordia. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros, en definitiva, aprendemos a decir nuestras oraciones? La oración más simple, la oración más corta, la oración más contundente es: Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia. Señor, ten piedad. Y repetir esto crea una especie de relación en la simpleza de la oración, porque todos sabemos que Dios no necesita pedidos ni alegatos, sino que necesita que digamos: Señor, ten piedad. Y la misericordia del Señor nos va a levantar de donde estamos caídos, tal como va a pasar al final del Evangelio. El Padre se ve un poco enfrentado al tema de la fe, porque Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces el Padre tiene una respuesta también un poco maravillosa, sorprendente, porque dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Él puede haber dicho: creo, sánalo, ¿cierto? Que es directo, porque en definitiva, si nosotros pensamos en una condicionante para la sanidad, el hecho de creer significa el pasaporte de la sanidad. Entonces yo creo, entonces sánalo, por favor. No, él fue más allá, sino que dijo: creo, y a pesar de que yo creo, necesito que tú me ayudes para que yo pueda aumentar mi falta de fe y transformarla en fe verdadera. Es decir, ayuda a mi incredulidad, ayuda a que yo no sea tan incrédulo y pueda ser más crédulo, tener más fe y tener más confianza en ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final Jesús reprende al espíritu, ¿cierto? Le dice: espíritu sordo, como la primera, y mudo. El Señor Jesús agrega esto de mudo. El sordo es el mudo es el que no puede hablar, no se puede comunicar, no puede hablar. Y el mudo es el que no puede escuchar. Entonces Jesús traspasa un obstáculo mucho más grande, que no solamente es el hecho de que el niño no pueda hablar, sino que no puede escuchar, es decir, no puede entender, no puede recibir información. Entonces Jesús rompe esta barrera, rompe este obstáculo, ¿cierto? Rompe esta pared que los separaba al reprender al espíritu, ¿cierto?, que estaba en este muchacho, y le dice: sal de él. El espíritu sale, y finalmente Jesús, ¿qué es lo que hace? Tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí hay una acotación muy importante, muy hermosa en griego, porque el evangelista Marcos ocupa dos verbos, y esto es necesario entenderlo desde el punto de vista literario. Entonces, cuando dice tomando la mano, lo enderezó, la palabra que usa es igirin afton, es decir, lo irguió. Igirin es una conjugación, y de ahí viene irguió en español, ¿cierto? Erguir viene el verbo irigón, y en definitiva es levantarlo, es ponerlo en una posición derecho. Sin embargo, cuando dice se levantó, el evangelista Marcos ocupa el verbo anesti, es decir, se levantó, Christos anesti, resucitó. Lo que hace Jesús es que endereza al niño, lo pone en una posición, estaba botado en el suelo, en la tierra, lo endereza, y no solamente lo endereza, sino que lo resucita, lo restaura. El Señor Jesús no solamente es capaz de enderezar tus sendas, sino que de restaurar, resucitarte, y hacer que con tu resurrección se produzca la restauración de tu persona como un ser integral compuesto por cuerpo y por alma. Al final los discípulos extrañados, ¿cierto?, porque ellos no pudieron, el Padre acudió a ellos y no pudieron hacerlo, entonces le preguntan en la intimidad, ¿cierto?, en la casa cuando estaban solos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Una importante acotación, porque nosotros estamos en Cuaresma, estamos en un periodo de oración y de ayuno. Y la oración y el ayuno son las dos alas con los cuales puede el cristiano volar hacia las alturas de Dios. El ayuno es cuando nosotros nos desvinculamos del medio material, cuando hacemos que el mundo no tenga importancia para nosotros y para nuestro cuerpo. Y la oración es la vinculación con de nuestra relación con Dios. La oración es todo aquello que nos hace relacionarnos en diálogo amoroso Padre-Hijo, Hijo-Padre, con nuestro Señor Dios y Creador. Por eso que en este domingo este evangelio está puesto para reconfortarnos, para animarnos y para fortificarnos
en este camino que llevamos ya de 4 semanas de oración, de ayuno, de esfuerzo, de reflexión, si ustedes quieren, para poder caminar hacia la sagrada resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en el Señor, pongamos nuestra vida en la mano de Jesús, pongamos nuestras preocupaciones en la mano de Jesús, caminemos en el Evangelio, caminemos con el Señor y postrémonos ante sus pies, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando el Señor tenga esa misericordia y la derrame abundantemente sobre nosotros, vamos a ser no solamente erguidos, sino que levantados y resucitados de esta situación de muerte y de desesperanza en la cual estamos viviendo, poniendo en el Señor toda nuestra vida. Que Dios te bendiga